Capítulo 5. Diversidad cultural. Solo hay una lista de capacidades humanas centrales, pero esta es lo suficientemente general como para que pueda ser luego concretada de muchas y diferentes formas. Incluso cuando se traduce en un indicador comparativo, el paradigma del desarrollo humano aplica las mismas normas y criterios a todas las naciones, ordenándolas conforme a su competencia para proveer a su población de todo un conjunto de capacidades humanas importantes. Pero vivimos en un mundo muy diverso. No es dictatorial o cerril aplicar un único conjunto de normas a todos los pueblos del mundo. Esta importante pregunta ha estado siempre presente en el núcleo mismo de nuestro enfoque. Como equipo internacional de investigadores que somos, de orígenes repartidos a lo largo y ancho tanto de culturas occidentales como no occidentales, hemos sido plenamente conscientes del encendido debate que enfrenta a los universalistas con quienes critican el supuesto imperialismo de los valores que encierra el universalismo, y hemos estado sumamente interesados desde un principio en abordarlo. Dado que el enfoque de las capacidades es pariente cercano del movimiento internacional de los derechos humanos, y, de hecho, a mi juicio, es una subespecie de este, haríamos bien en comenzar por abordar las objeciones que tan frecuentemente se expresan en contra de dicho movimiento, antes de centrarnos en las aportaciones concretas del enfoque de las capacidades. Es habitual oír voces que recriminan al movimiento de los derechos humanos, la forma más común e influyente de la visión que atribuye a toda persona de cualquier lugar del mundo la posesión de unos derechos fundamentales por el simple hecho de su condición humana, su origen supuestamente occidental y que afirman que el respaldo a aquellas normas internacionales que consagran los derechos humanos como grandes objetivos de la humanidad refuerza la subordinación de las culturas no occidentales a una ideología propia de Occidente. Tras haberse sustraído solo en fecha reciente a la dominación colonial, estas culturas, se quejan las mencionadas voces, vuelven a ser colonizadas de nuevo. ¿Qué opinión debería merecernos tal argumento? En primer lugar, no se puede decir que haya alcanzado aún la categoría de argumento. Aunque fuera cierto que los derechos humanos tuvieron su origen histórico en Occidente, ese dato no constituiría por sí solo razón alguna para considerarlos inapropiados para otras naciones. Las personas tomamos prestadas cosas continuamente y la inventiva con la que las culturas utilizan esos préstamos es una de las realidades más significativas de la historia humana. Además, las sociedades no se conforman a veces con tomar prestados pequeños pedazos de una manera externa de ver las cosas, sino que aprovechan extensas perspectivas sistemáticas venidas originariamente de fuera. Todos los grandes movimientos culturales del mundo, incluidos el cristianismo, el budismo, el islam y el marxismo, tuvieron sus respectivos orígenes específicos en un lugar y un momento determinados, pero se difundieron ampliamente más allá de su localización original porque otras personas se sintieron atraídas por ellos. No hay motivo para ver nada inherentemente reprobable en tal fenómeno. Rara vez se ha arguido que los orígenes occidentales del marxismo fueran una razón para que las naciones no occidentales no adoptaran posiciones marxistas. La adopción del marxismo tal vez fuera un error, pero no porque sus comienzos se remontaran al trabajo de un judío alemán en la Biblioteca Británica. Se necesita algún argumento más para justificar ese rechazo. Tampoco tienen mayor contundencia las posturas similares a propósito de los derechos humanos. A menos que podamos alegar algún motivo adicional por el que otras culturas no deban adoptar los conceptos defendidos por el movimiento de los derechos humanos, no habremos dicho nada sustancial en contra de este. Incluso si se entiende como una tesis de contenido exclusivamente histórico, la acusación de imperialismo choca con serias dificultades de validación empírica. Como bien ha mostrado Amartya Sen, los elementos constituyentes del concepto de los derechos humanos están presentes tanto en la tradición india como en la china. La ilustración europea les dio una configuración particular, antes de esta, la propia tradición filosófica occidental contenía solo algunos elementos de la idea en sí, pero ese hecho no es demostración alguna de que el concepto, en su estructura más profunda, sea especialmente europeo. Algunas de las ideas que habitualmente relacionamos con la ilustración existían en realidad en la India mucho antes de que aparecieran en Occidente. El concepto mismo de tolerancia religiosa, por ejemplo, puede encontrarse en el pensamiento del emperador budista Asoka, cuya dinastía reinó sobre buena parte de la India entre los siglos III y II a.C. Los arquitectos contemporáneos del movimiento internacional de los derechos humanos, que da comienzo con la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, provenían de una amplia diversidad de países, entre los que se incluían Egipto, China y Francia, por ejemplo. Los artífices de aquel documento dieron deliberadamente a la lista de derechos la formulación que hoy conocemos para que fuera aceptable para personas de una gran variedad de tradiciones culturales y religiosas. Los grandes instrumentos internacionales de los derechos humanos formulados en fechas más recientes también han sido obra de equipos internacionales, en los que han tenido un destacado papel personas de países no occidentales. Estados Unidos, nación cuyo papel imperialista suele ser el más temido por quienes plantean las objeciones antes mencionadas, no ha ejercido liderazgo alguno en ese movimiento. Todo lo contrario, Estados Unidos ni siquiera ha ratificado la mayoría de los principales instrumentos y documentos sobre los derechos humanos, incluidas la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, según sus siglas en inglés,
y la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, convenios estos últimos que sí han sido ratificados por la mayoría de las demás naciones, desarrolladas o en vías de desarrollo, del mundo. Quienes sugieren que Estados Unidos está intentando imponer las normas sobre derechos humanos a un mundo que no las quiere muestran una ignorancia supina en torno a esta cuestión. Además, si examinamos más de cerca la historia del colonialismo, veremos que las normas sobre derechos humanos no surgieron en las naciones colonizadas como respuesta a las exigencias de unos colonizadores empeñados en que los pueblos colonizados aceptaran los valores occidentales. De hecho, resulta mucho más preciso afirmar que esas normas constituyeron elementos de resistencia frente a la arbitrariedad del poder colonial. Consideremos el caso de la India, cuya constitución incluye protecciones exhaustivas de los derechos humanos. El Rey británico en aquel subcontinente no importó normas como la libertad de expresión, la libertad de asociación ni la libertad política. Puede que tales normas sí fueran defendidas en Gran Bretaña por ciertas personas de ciertos sectores, pero lo cierto es que, en lo tocante al gobierno de la India, los británicos hicieron gala de un absoluto desprecio por las ideas relacionadas con los derechos humanos. Difícilmente podrían haber asociado los indios al Imperio Británico con la noción de los derechos humanos cuando tenían que soportar a diario segregaciones forzadas y la negación de su libertad asociativa, por no hablar de ataques violentos, y asesinos en ocasiones, contra quienes trataban de expresarse y de protestar libremente, así como arrestos y detenciones sin cargos ni juicios, y otros incontables atentados. Rabindranath Tagore, el poeta ganador del Premio Nobel en 1913, que devolvió su nombramiento de Caballero del Imperio en 1919 en protesta contra las atrocidades británicas en materia de violación de derechos humanos, dijo que la cultura occidental estaba erigida sobre una base de poder arbitrario carente de respeto por la humanidad. Tagore, que admiraba a muchos pensadores occidentales, sabía bien que había otras corrientes en la cultura de Occidente, entre las que se incluían ideas relacionadas con el respeto y los derechos. Pero trataba de dejar claro que, en la conducta de Europa para con el resto del mundo, predominaba en aquel momento el desprecio por los derechos en general. Cuando, mucho después, Gandhi y Nehru pusieron todo su empeño en construir la nueva nación india sobre unos cimientos sólidos en el terreno de los derechos humanos, lo hicieron tras haber sufrido durante años y años la vulneración constante de tales derechos por parte de los británicos a lo largo de la lucha por la independencia del país. Ambos, pero en especial Nehru, pasaron largos periodos en cárceles británicas condenados por el delito de la protesta pacífica. Gandhi no era en absoluto amante de la cultura occidental, al igual que Tagore, la consideraba materialista y ávida de poder. Así pues, si Gandhi se adhería a los derechos humanos como lo hacía, era por la importancia intrínseca que estos tenían para él, insistía, además, que las tradiciones indias, tal como él mismo las interpretaba, proporcionaban la base fundacional última para la aplicación de aquellos en el país. Más o menos lo mismo puede decirse del papel de los derechos humanos en la elaboración de la Constitución sudafricana. La Carta Magna de la moderna Sudáfrica, firmemente fundada sobre la noción de los derechos humanos, representa un intento de normativización de garantías de la dignidad humana encaminada a que ningún régimen arbitrario futuro pueda vulnerar tal dignidad como se vulneró a diario durante el apartheid. Si tenemos en cuenta algo tan extraordinario como que la Constitución de Sudáfrica prohibiera en 1996 no solo la discriminación por género y por raza, sino también por orientación sexual, en un momento en que Estados Unidos seguía ratificando la constitucionalidad de sus leyes, antisodomía, y mucho antes de que ninguna otra nación tomara medidas legislativas serias en ese terreno, podremos ver hasta qué punto la protección de los débiles frente a la tiranía de los fuertes fue un elemento central de la misión de los redactores de aquella Constitución. No se sostiene, pues, la objeción de imperialismo que algunas voces plantean contra la noción de los derechos humanos. El programa político erigido sobre la defensa de estos últimos propugna la igual valía y dignidad de todas las personas. La idea de la igualdad de valía no es particularmente occidental y, desde luego, en ningún caso puede considerarse imperial. El programa de los derechos humanos es un aliado de los débiles contra los fuertes. De todos modos, esta acusación de imperialismo es muy influyente en la escena internacional de los estudios sobre desarrollo. Por lo tanto, si lo que pretendemos es evitar caer una y otra vez en las mismas acusaciones infundadas, siempre podemos llamar la atención sobre el hecho de que el enfoque de las capacidades, aunque estrechamente vinculado al enfoque de los derechos humanos, tiene su origen primario en la India y que su formulación ha sido obra de un grupo internacional de investigadores e investigadoras. Más importante aún, el enfoque de las capacidades mantiene los pies muy pegados al suelo. Su núcleo conceptual no hace uso de ningún concepto teórico enrarecido, como a veces se cree que es la idea de los derechos humanos. En vez de ello, formula y da respuesta a una pregunta que las personas reales se plantean a sí mismas y entre sí en muy diferentes contextos y cada uno de los días de su vida: ¿qué soy capaz de hacer y de ser? ¿Cuáles son mis opciones reales? No hay duda de que es posible, cuando menos, suponer que la población de una nación, N, carece del concepto de derechos humanos, aun cuando yo personalmente crea que tal suposición es, por lo general, errónea.
Pero lo que es del todo inverosímil es suponer que los habitantes de la nación N jamás se han preguntado qué son capaces de hacer o de ser. En ese sentido, pues, el enfoque de las capacidades, manteniéndose más próximo al terreno que pisa, nos permite sortear el confuso y desorientador debate abstracto en torno a los derechos y el imperialismo. Hablando en líneas más generales, al reflexionar sobre la cuestión del pluralismo y los valores culturales en su conjunto, deberíamos tener siempre presente que ninguna cultura es monolítica. Todas ellas contienen una diversidad de voces y, a menudo, lo que pasa por ser la tradición de un lugar no es más que la manera de ver de los miembros más poderosos de esa cultura, que han gozado de mayor acceso a la expresión escrita y política. Para obtener una versión mínimamente aceptable de los puntos de vista de una cultura, tendríamos que buscar las opiniones de las minorías, las mujeres, la población rural y otros colectivos de cuyo modo de ver las cosas es improbable que den cuenta los registros y las descripciones canónicas. Si entendemos bien esto, difícilmente podemos atribuir autoridad normativa alguna a los valores tradicionales. La tradición no nos proporciona más que una conversación, un debate, y no nos queda más remedio que evaluar las diferentes posturas en él enfrentadas. El enfoque de las capacidades sugiere que las evaluemos usando la idea de la dignidad humana para todas las personas como guía. Pese a todo, no deberíamos ignorar el hecho de que cada persona toma opciones distintas y que el respeto a las personas exige que se respeten los ámbitos de libertad en torno a cada una de ellas dentro de los que toman sus decisiones. Algunas de tales decisiones serán personales e idiosincrásicas, pero otras muchas estarán relacionadas con identidades culturales, religiosas o étnicas de índole colectiva. A la hora de construir cualquier concepción normativa, pues, estamos obligados a prestar una detallada atención al respeto por la libertad de elección y a asegurarnos de que protegemos los espacios dentro de los que las personas se expresan con arreglo a sus propias elecciones. Y necesitamos hacerlo con mayor claridad y explicitud, si cabe, cuando nuestro enfoque exige unas condiciones terminantes en cuanto al contenido normativo de los valores políticos. Tenemos que estar seguros de que ese contenido no reprima inapropiadamente la capacidad de elección de las personas en ámbitos que tienen una significación central para sus vidas. Insistir, por ejemplo, en el carácter obligatorio de ciertos tratamientos médicos destinados a salvar vidas, como las transfusiones de sangre, significaría desairar la elección de no aceptar transfusiones que los testigos de Jehová hacen por motivos de conciencia. Esta clase de problemas se evita convirtiendo la capacidad, y no el funcionamiento, en el objetivo político apropiado. Zen, como ya hemos visto, se posiciona en materia de contenido centrando su atención en la educación y la salud, además de la igualdad de género. Mi propia lista, más explícita, propone, sin embargo, un conjunto más extenso y definido de compromisos, y se ha mostrado hasta el momento más vulnerable a la crítica porque, tal vez, esté demasiado sesgada a favor de un conjunto particular de valores religiosos o culturales en detrimento de otros, o constituya una intromisión excesiva en ese terreno. Como yo creo que la libertad de expresión cultural y religiosa es una cuestión importante, he integrado en mi enfoque un elemento de sensibilidad al pluralismo cultural a través de diversas vías. En primer lugar, la lista de capacidades es producto de un proceso de argumentación y debate normativo crítico, centrado en torno a la noción de la dignidad humana. Como todos los argumentos filosóficos respetables, este también se ha planteado para que sea criticado, rebatido, abordado. Las personas son libres de valorarlo y, si lo encuentran convincente, aceptarlo. La lista es abierta y está sujeta a un continuo proceso de revisión y reconsideración. En segundo lugar, mi enfoque especifica los componentes de esa lista de un modo un tanto abstracto y genérico. Y lo hace precisamente para dar cabida a la especificación y la deliberación adicionales por parte de los propios ciudadanos y ciudadanas, sus parlamentos y sus sistemas judiciales, tareas imprescindibles antes de que cualquier principio abstracto de esa clase pueda materializarse en una constitución o en otro documento político fundacional con un mínimo de legitimidad. Dentro de ciertos parámetros, es perfectamente aceptable, pues, que cada nación realice ese proceso a su manera, tomando en consideración sus propias historias y circunstancias especiales. Así, por ejemplo, un derecho de libertad de expresión como el que resulta perfectamente apropiado para Alemania, donde está prohibida cualquier muestra de expresión escrita u organización política de contenido antisemítico, sería probablemente demasiado restrictivo en un clima diferente como puede ser el de Estados Unidos, donde se ha mantenido durante mucho tiempo que la idea de la libertad de expresión contenida en la primera enmienda protege incluso tales actividades. Existen, pues, diferentes maneras legítimas de definir y proteger la libertad de expresión, aunque también hay políticas que son inaceptablemente represivas en ese terreno. La determinación de si una situación concreta alcanza, o no, a superar el umbral de adecuación tendrá que realizarse normalmente, sobre el terreno, abordando una amplia variedad de casos, pero si algo podemos afirmar con total seguridad, es que cualquier política que asigne grados divergentes de libertad de expresión a diferentes grupos de ciudadanos y ciudadanas estará automáticamente condenada a no superar el umbral mínimo. En tercer lugar, la lista está formulada como una parte más de una concepción moral parcial, independiente, por usar la expresión de Rawls, es decir,
que ha sido introducida de manera explícita a efectos exclusivamente políticos, sin arraigamiento alguno en unas ideas metafísicas como las que dividen a las personas en función de su cultura o religión. Tal y como Rawls dice a propósito de sus propios principios básicos, podemos entender esta lista, y el enfoque teórico en el que está integrada, como un módulo, susceptible de obtener el respaldo de personas que sostengan concepciones muy diferentes del sentido y el fin último de la vida, ya sean estas religiosas o seculares. Estas personas enlazarán esta lista de múltiples formas con sus propias doctrinas comprehensivas de carácter religioso o laico. Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el enfoque de las capacidades busca un acuerdo a efectos políticos prácticos y rehúye deliberadamente comentar nada a propósito de temas hondamente divisivos en torno a Dios, el alma, los límites del saber humano y otros por el estilo, que dividen a las personas en función de sus doctrinas. Esa estrategia constituye una expresión de respeto por la diversidad, en el mismo sentido en el que una doctrina de aconfesionalidad del Estado, en el ámbito de la religión, puede ser entendida como una manera de expresar una igualdad de respeto por todos los ciudadanos y las ciudadanas, con independencia del credo religioso al que estén afiliados. De hecho, en mis obras y trabajos más detallados sobre religión y capacidad, planteo una defensa firme de una doctrina de aconfesionalidad del Estado, así como de una doctrina de contundente defensa de la libertad de ejercicio de la religión, como protecciones esenciales de la capacidad y la igualdad humanas en el ámbito religioso. En cuarto lugar, mi enfoque hace uso de una lista de capacidades y concibe como labor propia del gobierno la de aupar a todos los ciudadanos y ciudadanas por encima del umbral mínimo de las 10 capacidades mencionadas. Esa es una tarea explícitamente distinta de la de presionar a los ciudadanos para que adquieran los funcionamientos asociados con cada una de esas capacidades. Las personas que tienen una capacidad tienen una opción, una zona de libertad. Las personas pueden elegir el funcionamiento asociado, por ejemplo, seguir una dieta nutritiva, o pueden renunciar a él, ayunando o optando por un estilo de vida insano. El énfasis en las capacidades entendidas como objetivos políticos protege, pues, el pluralismo. Muchas personas que están dispuestas a apoyar una determinada capacidad por entender que se trata de un derecho fundamental se sentirían maltratadas si el funcionamiento asociado a dicha capacidad se convirtiera en un elemento básico obligatorio. De ahí que el derecho a votar pueda contar con el respaldo de ciudadanos devotos, como los Amish, que se sentirían profundamente insultados si el voto fuese obligatorio porque tal práctica es contraria a su concepción religiosa. El libre ejercicio de la religión puede ser apoyado por personas que se opondrían frontalmente a cualquier clase de apoyo estatal a un credo concreto en detrimento de los demás, lo que significaría presionar a todos los ciudadanos y las ciudadanas para que se ajustaran a un tipo concreto de funcionamiento religioso, mediante profesiones de fe obligatorias, reserva del acceso a cargos oficiales para miembros de un credo determinado, etc. Basanti, una persona creyente, usará la libertad religiosa que la Constitución de la India le reconoce, su amiga Koukila no usará esa libertad si no es creyente. Ambas, sin embargo, pueden respaldar esa disposición constitucional, ya que es buena idea que todos los ciudadanos y ciudadanas dispongan de una zona de libertad como esa. Pueden estar de acuerdo, porque la India es un país donde las diferencias religiosas están muy presentes, y, de ese modo, además, respetan a sus conciudadanos y conciudadanas. En quinto lugar, las principales libertades que protegen el pluralismo son elementos centrales de la lista de capacidades. La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conciencia, y la accesibilidad y las oportunidades políticas, son aspectos cruciales para una sociedad que se proponga proteger el pluralismo cultural y religioso. Incluyéndolas en la lista les concedemos un lugar central que es innegociable como tal. Comparemos ese enfoque con una concepción política que simplemente se supedite a las tradiciones locales, sean cuales sean, en muchas sociedades del mundo, si no en la mayoría de ellas. Este segundo enfoque político no protegería el pluralismo, porque muchas tradiciones locales no respaldan la libertad de ejercicio religioso ni los demás elementos de un pluralismo significativo. El respeto por el pluralismo tal como se entiende en nuestro enfoque difiere por completo del relativismo cultural o del sometimiento a la tradición, pues exige que la sociedad se posicione a propósito de ciertos valores globales dirigidos a proteger la libertad de elección de sus ciudadanos y ciudadanas. Por último, quienes acusan a nuestro enfoque de colonialismo, suponen que quienes propugnan una lista como la nuestra instarán a los gobiernos, y, en especial, a los gobiernos occidentales más poderosos, a cargar contra aquellas naciones que no respeten los valores encarnados por el enfoque para imponerlo por la fuerza. Sin embargo, el enfoque de las capacidades rechaza de plano esa forma de proceder. Mi versión pone especial énfasis en una separación estricta entre las cuestiones relacionadas con la justificación y las vinculadas con la implementación. Creo que existen buenos argumentos para justificar esta lista como base válida para unos principios políticos aplicables en todo el mundo. Incluso la justificación implica un elemento democrático, pues el enfoque se justificará solamente si se puede mostrar que converge, a largo plazo, con los veredictos del deseo informado. La justificación proporciona a las partes implicadas buenas razones para promover el enfoque en sus naciones respectivas y para esforzarse por trasladarlo a los documentos internacionales.
Pero otra cosa bien distinta es tolerar la intervención en los asuntos de un Estado que no reconoce o no aplica los objetivos del enfoque. Si el enfoque político en cuestión incorpora en sí mismo una firme defensa de la soberanía nacional, como es el caso de mi versión del enfoque de las capacidades, desde la que argumento que la soberanía nacional es una expresión importante de la libertad humana y del derecho básico de todos los seres humanos a otorgarse a sí mismos leyes de su propia elección, habrá erigido ya una sólida barrera contra la intervención humanitaria, a la fuerza en los asuntos de cualquier Estado que cumpla con un criterio mínimo de legitimidad, un criterio que, según yo entiendo, está muy por debajo del de la justicia absoluta, que, con toda probabilidad, ninguno de los estados existentes cumple por completo. Yo sostengo, basándome en las concepciones convencionales de la intervención humanitaria, que las sanciones militares y económicas se justifican únicamente en ciertas circunstancias de suma gravedad que impliquen crímenes contra la humanidad tradicionalmente reconocidos como tales, como el genocidio. Pero incluso cuando se han producido tales crímenes, intervenir suele ser un error estratégico, sobre todo, si la nación es democrática y puede ser persuadida para que repudie esos actos atroces. Así pues, aunque yo misma he sostenido que los asesinatos de musulmanes en el estado indio de Gujarat en 2002 se ajustan a la definición de genocidio, también defiendo que habría sido muy poco prudente que cualquier potencia extranjera hubiese intervenido en los asuntos internos de la India, una nación dotada de una democracia activa y vital. La condena internacional de las atrocidades es importante, como también lo es toda negativa a admitir a los perpetradores de los crímenes como invitados de honor en otras naciones. Estados Unidos, por ejemplo, hizo bien en negar un visado a Narendra Modi, ministro principal del estado de Gujarat y protagonista destacado de las agresiones genocidas. Pero mientras exista una posibilidad aceptable de que el propio sistema democrático del país pueda abordar el problema, como ahora, 7 años después, se puede decir que en buena medida ya ha hecho, intervenir a la fuerza supondría un error sin paliativos. Así pues, la principal preocupación de las voces que plantean objeciones en este sentido parece injustificada. Es difícil poner reparos a la recomendación de una buena idea, respaldada por argumentos válidos, solo por el hecho de que se recomiende a todo el mundo, cuando se hace evidente que la soberanía estatal, arraigada en el consentimiento del pueblo, es una parte muy importante de su contenido y su contexto.